Ministro Luis María Aguilar Morales, cuénteme lo que le aprendió a su papá, Luis María Aguilar y Gómez. Una de las cosas que más le aprendí a mi papá fue su bonomía y su deseo de hacer amigos, jamás enemistades y, por supuesto, una rectitud envidiable de mi papá. Siempre fue muy cuidadoso en todo, muy ordenado en sus cuentas personales y en todo. Entonces siempre me ha atraído parecerme en eso a mi papá, por lo menos en tratar de hacer amigos. Usted ha dicho de su mamá, María Elena, que era una precursora de la equidad de género, Sí. al menos en su casa. Así que es. trataba por igual a sus hermanos varones que a sus hermanas. Sí, era una mujer fuerte, ella es la que más estuvo cerca de nuestra educación desde niños. Y así era una mujer que no había distinciones de hombrecitos y mujercitas. ¿Le enseñó usted a planchar, a lavar los Sí, platos? a trapear, a lavar el baño cuando nos iba turnando. Todos eran sus hijos, igual, tenían iguales obligaciones. Y derechos también. También, desde Para luego. estudiar y todo. Por supuesto, igual mis hermanas pudieron estudiar lo que quisieron estudiar. Y eso yo creo que es una cosa que no se daba mucho, por lo menos en los años en que ellos fueron jóvenes. Y usted hace 46 que es parte del Poder Judicial, ¿no? Sí. Porque empezó en el 68 siendo taquimecanógrafo. Así es, en un colegiado civil, ahí haciendo acuerditos y sobres y correspondencia y todo eso. En estos ya 46 años de carrera, ministro, ¿qué pasos ha dado la justicia en nuestro país? Yo siento que muchos, no solo en cuestión de modernidad y tecnología, que se ha avanzado muchísimo, y en la cual yo he tenido la suerte de participar muy directamente, sino también en la independencia. Yo siempre he dicho que la independencia es la esencia del juez. Si un juez no es independiente, es todo menos un juez. Es el escribiente de alguien, es el secretario de alguien que está recibiendo órdenes y escribiéndolo en una sentencia. Eso no es ser juez. Visto desde afuera, sin saber mucho de las entrañas de la Corte, hay personas que suelen ver esta Corte Constitucional como dividida en dos, ¿no? Están los ministros progres y los conservadores. ¿Usted de qué bando es? Yo creo que esa división es inexistente, es ficticia. Si todos pensamos que todos los ministros estamos precisamente por la defensa de los derechos legales y especialmente de los constitucionales, pues yo creo que en ese sentido todos somos garantistas, todos somos progresistas. Las percepciones o los puntos de vista de cómo lograrlo, los métodos para obtener ese resultado, pueden variar, pero el resultado es el mismo, el resultado. Bueno, pero sin embargo, ministro, hemos tenido discusiones más o menos recientes en esta Corte que se preguntaron y votaron en contra de matrimonios de personas del mismo sexo, ¿no? Usted no, usted votó a favor. Yo voté a favor, sí. ¿No? Pero hubo ministros que se argumentaban lo contrario. Pues esa es la diferencia de la interpretación de la misma norma constitucional o de las normas constitucionales. Hay quienes argumentaban que por ejemplo, en el matrimonio, que hay un concepto preestablecido, histórico, que no se puede modificar. Hay quienes consideramos que desde el punto de vista de nuestra Constitución, eso se puede ir ajustando a las necesidades de la sociedad conforme vaya evolucionando. Pero yo creo que no era por negar derechos ni por desconocerlos o oponerse, sino por conceptos de método sobre la interpretación de unas mismas normas constitucionales. En diciembre se va a elegir a un nuevo presidente de la Corte. Digo, falta todavía, pero ¿va a participar? Yo creo que es un tema que todavía ni yo mismo he pensado. Yo creo que lo más correcto, lo más sano, es esperarnos al momento adecuado. ¿Que será en noviembre? Yo creo que sí, en noviembre, que todos reflexionemos lo que de veras queremos o no queremos y entonces pronunciarnos en su momento sobre el tema. Bueno, entonces dentro de unos meses le vuelvo a hacer la pregunta. Por supuesto. ¿Le parece? Y estaremos en eso y ya le podré decir cuál fue mi decisión. Y finalmente, yo conozco a una de sus hijas, Ana Elena. Se me hace una mujer encantadora. Gracias. Creo que además le ha dado a usted y a su familia una lección de vida, ¿no? Es algo que me duele y me satisface al mismo tiempo. Me duele porque es una enfermedad
que ella tiene progresiva, que la va discapacitando. Pero por otro lado me satisface la calidad humana con que ella lo ha enfrentado. Ella, a pesar de todas sus limitaciones que ya son importantes, sigue trabajando, autobastándose en su casa, conviviendo con su hija. Trabajando. Independientemente de que sea mi hija, es una persona a la que hay que reconocerle su valía como persona, su valentía frente a su situación. Como padre de una joven que padece esclerosis múltiple, ¿qué le diría a las familias? Lo primero que tienen que hacer es que reconozcan la existencia de la enfermedad, porque es común que, sobre todo en las primeras etapas donde no es tan incisiva la afectación, se piense que no es realmente una enfermedad importante. Sí lo es. Claro. Y se empiecen a tomar las medidas posibles de tratamiento, de auxilio, de orientación para la enferma y para los propios familiares, para que vayan entendiendo cuál va a ser ese desarrollo de esa enfermedad y cómo deben irla viendo, cómo pueden hacer que el enfermo se vea de la mejor manera ante sí mismo. ¿Hay suficiente información en México? No, no hay suficiente información. Generalmente las fuentes de información son extranjeras y yo creo que todas estas enfermedades deberían tener mucho más investigación en México. Debería haber protocolos de atención, de detección. Exacto, y de tratamiento. Claro. Muchas gracias, ministro. Gracias, Katia. Gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos mucho más de esta entrevista con el ministro Luis María Aguilar y como siempre estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram.